Bueno, hola a todos, bienvenidos a esta séptima clase de nutrición. En esta oportunidad, continuando con lo que hemos comenzado la clase pasada, nos vamos a situar en el desarrollo de los diferentes nutrientes y en este caso trabajaremos con las proteínas. Están dentro del grupo de los macronutrientes, su requerimiento es elevado, tiene una estructura molecular grande, son calóricos porque por cada gramo de proteína estamos aportando 4 kilocalorías y su requerimiento oscila entre un 10 y un 15% del valor calórico total. En cuanto a lo que es la especificidad del requerimiento, decimos que para hacer un cálculo más exacto de cuánto necesitamos ingerir nosotros de proteínas, tenemos que decir que por cada gramo de peso teórico yo tengo que ingerir entre 0,8 y 1 gramo de proteínas por día. Poniendo un ejemplo, si yo peso 50 kilos, tengo que ingerir por día 50 gramos de proteína. ¿Sí? Eso es para hacer una estipulación de cuánto necesitamos de estas proteínas. Requerimientos elevados, es mucho lo que necesitamos, pero también tenemos la ventaja de que se encuentran ampliamente distribuidos entre los alimentos, tanto en los alimentos de origen vegetal como en los alimentos de origen animal. Bueno, comenzamos a describir estas características. Decimos que forman parte de todos los sistemas biológicos, es decir, que en todos los procesos biológicos y metabólicos vamos a encontrar la participación de la proteína. Forma parte de estructurales a nivel celular, por eso es lo fundamental de su incorporación a través de los alimentos. Más allá de que nosotros decimos que las proteínas son nutrientes energéticos, ya que por cada gramo de proteínas tenemos 4 kilocalorías, su función no se va a basar en eso, sino va a ser lo más importante que me estén aportando las proteínas. Nosotros sabemos que para conformar una proteína necesitamos de su estructura o de su unidad básica o esencial, que es el aminoácido. De la unión de aminoácidos surgen las proteínas y esa unión se va a dar a través de enlaces covalentes. Para que podamos hablar de una proteína, tiene que haber por lo menos 50 aminoácidos. Y los aminoácidos que se han identificado en los alimentos que son necesarios y útiles dentro de nuestro organismo son un total de 20 aminoácidos. Decimos que son macromoléculas, macronutrientes, compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno, hasta acá igual que los hidratos de carbono, pero le vamos a sumar en este caso el nitrógeno. El nitrógeno es lo que va a diferenciar esta estructura molecular en relación a lo que serían los hidratos de carbono, ¿sí? Forman lo que se llaman los grupos amino con un grupo carboxilo y se van a unir cadenas de carbono para conformar la estructura de un aminoácido. Acá lo vamos a ver un poco más simple. Bueno, esto es lo que es una estructura de un enlace peptídico. No hace falta que se estudien todas las formulitas, si no se asustan, porque yo sé que por ahí a muchos no les gusta química o no recuerdan mucho, así que toda esta parte es para que entendamos de qué se trata lo que estamos hablando. No les voy a pedir ni fórmulas ni nada de eso, ¿sí? Bien, los aminoácidos, como les decía, se unen entre sí para formar las proteínas y de esa unión se realiza a través de lo que se denominan enlaces peptídicos. Ahora sí tenemos lo que es la estructura general de un aminoácido. Tenemos una cadena de carbono, que si ustedes recuerdan, las cadenas de carbono, los carbonos como elemento químico tienen 4 valencias, y acá lo tenemos. Acá tenemos un carbono y tenemos sus 4 valencias. ¿Qué significa una valencia en química? Es la capacidad de unirse a otro elemento. Por ejemplo, el hidrógeno tiene una valencia, entonces se une, cada bracito se unen entre sí. Son cadenas de carbono que van a tener, como les había dicho
Recién un grupo amino constituido por el nitrógeno y un grupo carboxilo, ¿sí? En el cual encontramos el oxígeno y el hidrógeno. Y después tenemos todo lo que son las cadenas de carbono. Acá tenemos lo que es el enlace peptídico, que es una reacción que produce una amina y una molécula de agua. ¿Sí? No nos centremos mucho en esto porque, bueno, es para que entendamos que esta unión que se va a dar entre los aminoácidos para formar una proteína es una unión química. Por lo tanto, al tratarse de una unión química, necesitamos que ese enlace, cuando nosotros ingerimos la proteína en nuestro organismo, se rompa a través de una reacción enzimática. Dentro de lo que son las clasificaciones de las proteínas, decimos que de acuerdo a la cantidad de aminoácidos que van a estar presentes en esas uniones, podemos tener un péptido, un oligopéptido, un polipéptido y una proteína. Un péptido corresponde a la unión de un bajo número de aminoácidos, o sea, 2 o 3 aminoácidos forman un péptido. Un oligopéptido, la cantidad de uniones de aminoácidos que vamos a encontrar va a ser inferior a 10. Un polipéptido es mayor a 10 aminoácidos pero inferior a 50. Y como recién les explicaba, más de 50 aminoácidos van a formar una proteína. Las proteínas también van a tener diferentes estructuras espaciales, también como para que lo veamos. Más adelante ustedes seguramente en otras materias van a ver un poco más sobre proteínas. Tienen 4 estructuras: una estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos lineales; la estructura secundaria, que es más helicoidal en forma de hélice; la estructura terciaria, que es más globular; y la estructura cuaternaria, cuando se agregan 2 o más polipéptidos. Esas serían la conformación espacial que van a tener las diferentes proteínas. Dentro de lo que es metabolismo proteico, nosotros sabemos que la digestión de las proteínas comienza en el estómago por acción de las enzimas y el ácido presente en el estómago y va a terminar en el intestino delgado. Todo lo que tiene que ver con el metabolismo de aminoácidos para la conformación de proteínas se llama anabolismo. Es decir, que mi organismo puede tener la capacidad de formar proteínas a partir de los aminoácidos que se desprenden de las proteínas como consecuencia de la digestión. ¿Sí? A ver, se los explico de otra forma. Yo ingiero una proteína que está compuesta por aminoácidos, se separan esos aminoácidos, se absorben, ¿sí? A nivel intestinal se produce lo que es la absorción y pasan al pool de aminoácidos, ¿sí? Entonces, cuando el organismo necesita formar alguna proteína, va a tomar estos aminoácidos que están disponibles, va a tomar los que necesita, porque hemos dicho que eran 20 los tipos de aminoácidos que podemos tener, ¿sí? Y para formar una proteína va a tomar un aminoácido, otro aminoácido, y va a formar la proteína con las características que el organismo necesita. Eso sería un anabolismo. Y el catabolismo es el proceso de proteólisis, es la ruptura de las uniones de estos aminoácidos por acción enzimática. Es decir, yo ingiero la proteína y la separo completamente en sus unidades esenciales, que son los aminoácidos. Dentro de las funciones que encontramos de las proteínas, hemos mencionado que su función era energética y plástica, pero vamos a tener también otro tipo de estructura, de función: estructura y sostén, ¿sí? Por parte de la estructura y tejidos. Lo que es la parte de motilidad, las proteínas forman parte de lo que es el sistema de contracción a nivel muscular, la actina y la miosina. El transporte, el almacenamiento y transporte de oxígeno, por ejemplo, la hemoglobina está conformada por proteínas, es una proteína la hemoglobina. Hormonas, como por ejemplo la insulina, ¿sí? También son
necesarias las proteínas para la formación de estas hormonas y también las enzimas. Algunas enzimas van a participar en algunas proteínas, van a participar en la formación de las enzimas. La función energética, como bien habíamos dicho nosotros, por cada gramo de proteína vamos a obtener 4 kilocalorías. En algunos casos suele recurrir el organismo a quemar la energía de las proteínas en el caso de carencia total de grasas y de hidrato de carbono como fuente de energía. Decimos que es una fuente de energía muy cara, que genera muchos desechos, residuos metabólicos, por lo tanto no es conveniente que la proteína sea utilizada como fuente de energía. La función estructural forma parte de lo que es la proteína del músculo. Por ejemplo, forma lo que es el colágeno en el pelo, ¿sí? La piel, estructuras celulares, todo eso es función estructural. La función reguladora, que es una función enzimática, actúa como enzima, son biocatalizadores biológicos que aceleran lo que son reacciones bioquímicas en el organismo. A nivel hormonal, forman parte de las hormonas, ¿sí? Que ya mencionamos, por ejemplo, en el caso de la insulina. Homeostasia, la función homeostática, la proteína funciona como amortiguadores, es decir, que lo que hace es regular el pH de la sangre, mantiene estable el equilibrio del pH y el equilibrio homeostático o osmótico. Función defensiva, es importante para lo que es la formación de anticuerpos y la inmunidad a nivel orgánico, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, A, E, D, eso significa, son todos los anticuerpos o todas las defensas que salen para atacar a diferentes sustancias que pueden llegar a ser nocivas. Función de transporte, por ejemplo, la hemoglobina, que transporta el oxígeno, ¿sí? La mioglobina, que es la proteína que está en los tejidos musculares, principalmente es función de transporte de oxígeno, ¿sí? Y entre otras funciones, la contracción que recién mencionamos, a través de la actina y la miosina, que contraen el músculo, haciendo que podamos movernos correctamente. Bien, habíamos dicho que las proteínas que forman parte de nuestra alimentación, los aminoácidos, que forman parte de las proteínas de nuestra alimentación, son 20. De esos 20 aminoácidos, decimos que son 9, entre 8 y 9 en realidad, son esenciales. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que un aminoácido sea esencial? Significa que el organismo no los puede formar, pero los necesita, ¿sí? Entonces, sí o sí, ese aminoácido que es esencial tiene que estar presente en nuestra alimentación y nuestra dieta. En cambio, los aminoácidos que no son esenciales, decimos que el organismo los puede formar a partir de otros nutrientes, entonces no es necesario que estén presentes en nuestra dieta. Lo puede formar a partir de otro aminoácido, de un hidrato de carbono, etc. Entonces, es importante que identifiquemos esto de que existen estos aminoácidos que son esenciales y en qué alimento van a estar presentes estos aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque si nosotros no los aportamos a través de nuestra dieta, nuestro organismo puede desarrollar alguna enfermedad por carencia, es decir, que no va a poder cumplir la función plástica. A raíz de esto se desprende el concepto de aminoácido limitante. ¿Qué sería el aminoácido limitante? Es aquel aminoácido que falta de una proteína, ¿sí? Entonces, capaz que yo tenga 6 o 7 aminoácidos esenciales, pero me falta uno, ¿sí? Ese que me está faltando está limitando
la función biológica de la proteína. Por eso es que se llama aminoácido limitante. ¿Sí? Se lo llama así al aminoácido tipo esencial, que cuando se consume en menor nivel, puede ser que esté presente, pero en baja cantidad, en poquita cantidad, y también se convierte en limitante, limitan el desempeño de los demás aminoácidos. Es decir, que al faltar ese aminoácido, esa proteína que está compuesta por otros aminoácidos limitan la función biológica, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo: el pan es deficitario de lisina, ¿sí? La lisina es un aminoácido esencial que se sirve para hacer el colágeno. El cuerpo no lo puede fabricar y debe ser aportado a través de la alimentación. Acá tenemos la estructura del colágeno, que necesita de glicina, prolina y lisina. Y si nuestra dieta se basa en panes o cereales, no vamos a aportar esta lisina. Por lo tanto, por más que yo consuma una proteína que tiene glicina y prolina, no va a poder cumplir la función de formar el colágeno, ¿sí? Eso sería un aminoácido limitante. Y de acá se va a derivar lo que nosotros conocemos como la clasificación de las proteínas. De acuerdo al tipo de aminoácidos presentes y la cantidad de aminoácidos presentes en una proteína, decimos que las proteínas pueden ser completas o de alto valor biológico, o decimos que son incompletas o de bajo valor biológico. ¿Cuáles serían estas? Las completas son aquellas que tienen todos los aminoácidos esenciales y por lo tanto van a poder cumplir la función plástica. ¿En qué alimentos encontramos las proteínas completas? En los alimentos de origen animal. En cambio, las incompletas son aquellas proteínas en cuya composición o falta algún aminoácido o alguno de sus aminoácidos están en cantidades muy bajas. Entonces eso va a limitar la función biológica de las proteínas, ¿sí? Serían todos los vegetales. Entonces, las proteínas de origen animal son proteínas de alto valor biológico porque poseen los 8 aminoácidos esenciales. Todas las carnes, pescado, vaca, cerdo, pollo, bueno, todos ellos contienen proteínas completas. Los huevos contienen proteínas completas. Los lácteos contienen proteínas completas. En cambio, las proteínas vegetales, por más que en su composición tenga mucha cantidad de proteínas, el hecho de que haya algún aminoácido limitante impide que puedan cumplir la función biológica. Por lo tanto, decimos que son de bajo valor biológico o de valor biológico limitado. Frutas, verduras todas, cereales, legumbres todos y todos los derivados, ¿sí? Ya sé que ustedes se estarán preguntando qué pasa con las personas vegetarianas. Las personas vegetarianas pueden tener carencias de aminoácidos esenciales, pero si ustedes conocen a alguna persona que es vegetariana, seguramente su alimentación y su dieta está bastante controlada, ¿sí? Por lo tanto, lo que hacen estas personas es combinar las diferentes cereales, legumbres o alimentos para poder obtener a partir de varios alimentos todos los aminoácidos esenciales juntos. Supongamos, en el caso del pan, que le faltaba la lisina, bueno, lo va a complementar con las legumbres que tienen lisina o con la leche que tiene lisina, ¿sí? Entonces, de esa forma se logra que esa proteína que era incompleta se complete. La complementación proteica se va a dar de dos maneras: entre alimentos vegetales, que es como que arman el rompecabezas de la proteína, o entre alimentos vegetales con el agregado de
el alimento de origen animal que contiene el aminoácido que le falta a esa proteína de origen vegetal. ¿Sí? Vamos a ver cómo se dan estas combinaciones. Recordemos que las legumbres son el garbanzo, poroto, soja, lenteja, habas, y los cereales son el trigo, la avena, la cebada, el centeno, el arroz, el maíz. ¿Sí? Entonces, si yo combino legumbres con cereales, estoy logrando complementación proteica. Estoy logrando armar ese rompecabezas de aminoácidos para que me forme la pieza completa de la proteína. Otra de las combinaciones sería legumbres con frutos secos. Recordemos que los frutos secos son las nueces, las almendras, las avellanas, los pistachos, y las semillas. Las semillas como la semilla de harina, la semilla de girasol, la chía, la quinoa, bueno, son todas semillas, ¿sí? Entonces, combinando estos dos grupos, las legumbres con los frutos secos y con las semillas, logramos obtener una complementación proteica. La otra combinación sería legumbres con lácteos, porque el aminoácido que le falta a la legumbre lo tiene el lácteo, entonces el lácteo viene a completarle la proteína a la legumbre. Y lo mismo ocurre con los cereales. Los cereales combinados con los lácteos se van a completar las proteínas con el aminoácido que le está faltando al cereal, ¿sí? Después tenemos frutos secos y semillas con los lácteos y frutos secos y semillas con los cereales. Estas son todas las combinaciones que nosotros podemos realizar para que, en el caso de que mi alimentación no tenga estas proteínas de origen animal o sea incompleta desde el punto de vista proteico, yo pueda combinar los diferentes grupos de alimentos para lograr un producto, una calidad proteica superior, ¿sí? Bien, bueno, con esto terminamos lo que es la introducción teórica. Ahora vamos a pasar a realizar el chat a través de Classroom y posteriormente a esto realizaremos una actividad de aplicación. Así que bueno, continuamos nomás.